En la presente ponencia se desmontan procesos de creación escénica multidisciplinaria que han sido construidos desde una muy particular experiencia, en la que el cuerpo diluye sus límites en la interacción con el paisaje. Se muestran los modos en los que la inmersión del bailarín en la naturaleza provoca ciertos cambios perceptuales que abren al cuerpo a un estado similar a las experiencias de trance de posesión que se dan dentro del contexto de la religión afrocubana del Palo Monte. Se presenta la metodología de creación denominada las piedritas de Basílides, que permite un tipo de interacción entre cuerpo-territorio en el que se genera un devenir paisaje del cuerpo y un devenir cuerpo del paisaje que queda impreso en la obra. Los procesos de creación que se muestran se realizaron en espacios naturales en México, pero cada uno de ellos llevó distintos caminos. En el primero se trabajó en un museo comunitario de máscaras, que es una casa templo en la zona del Totonacapan en Veracruz. En el segundo proceso se trabajó con las aguas en los lagos y ríos de Michoacán, abordando la transformación que se vive en el cuerpo materno, que se torna infante. El tercer proceso creativo se realizó en el desierto de San Luis Potosí. Este fue un trabajo colectivo en el que se dialogó con los momentos de cambio del ciclo de vida. Para finalizar, se presentan los trabajos que están ahora en proceso. Uno de ellos se está realizando en la Laguna Seca de San Marcos, ubicada en Jalisco, en la que no crece ninguna vegetación, y el otro es un trabajo que se vincula con los ritmos del movimiento del volcán Popocatépetl. Las piedritas de Basílides es una metodología que dialoga con la cosmovisión del Palo Monte, que es una de las principales religiones afrocubanas. Hay varios conceptos que se utilizan en esta metodología de creación, como es la relación con la naturaleza, la práctica de la posesión, la construcción de una territorialidad sagrada y la posibilidad de transitar desde el cuerpo tiempos y espacios lejanos. Esta relación entre la creación escénica y las prácticas religiosas no es algo totalmente nuevo. En Cuba, por ejemplo, actores y actrices del Teatro Buendía convocan a la escena a las deidades yorubas y construyen la presentación en los linderos entre la creación dramatúrgica y el despliegue de las prácticas religiosas de posesión. En el contexto cubano, en el que todas las personas religiosas o no comprenden estas prácticas culturales, se genera entre espectadores y artistas una sinergia que completa el acto escénico en sincronía con el acto religioso. El Palo Monte es una religión originaria del Congo que se desarrolló en Cuba durante la colonia. En el proceso de sincretización, el Palo Monte integró algunos de los elementos de la religión yoruba, del espiritismo de cordón, del catolicismo y en algunas zonas de Cuba del vodú haitiano. El punto focal de esta religión es la relación del practicante con los espíritus de los antepasados, pero también con los espíritus de plantas y animales del territorio en general, por ejemplo, espíritus de ríos, montañas, lagos y el mar, entre otros. El Palo Monte es una religión que es más chamánica que devocional. Sí se tienen deidades, pero el vínculo entre ellas está dado principalmente a través de los espíritus humanos y de la naturaleza. En el centro de las prácticas religiosas del Palo Monte se encuentra la posesión, dado que ésta da la posibilidad de generar y actualizar el vínculo con los espíritus y con el territorio físico y simbólico. Las piedritas de Basílides es una metodología de creación que parte de los principios y cosmovisión del Palo Monte. En principio porque sus creadores somos practicantes de esta religión, es decir, somos paleros. Sin embargo, esta metodología de creación ha sido empleada con otras artistas que no necesariamente son practicantes del Palo Monte, pero que sí han penetrado en esta cosmovisión y han desarrollado ciertas habilidades que les permiten construir escénicamente desde esta particular manera de entender el cuerpo y la naturaleza. Las piedritas de Basílides empezó a gestarse en Cuba. Sin embargo, la mayor parte de las obras se han creado que con esta metodología han sido realizadas en México y en ellas han colaborado artistas mexicanas. A pesar de que ellas no son paleras y no comparten directamente la cosmovisión y las prácticas del Palo Monte, sí hace todo posible integrarlas al trabajo creativo construido desde la metodología de las piedritas de Basílides, porque la cultura mexicana está impregnada también del pensamiento mágico.
Una de las principales acciones que hemos realizado para hacer esa construcción de las prácticas del palomonte a la escena con artistas mexicanas ha sido la utilización de máscaras. En muchas culturas de México las máscaras son espacios en los que habitan los espíritus de los antepasados, lo cual hace que las artistas mexicanas, si bien en su cultura no tienen integrada la posesión de manera tan desarrollada como en Cuba, sí pueden establecer el vínculo con los espíritus a través de la máscara. La primera vez que integramos las máscaras lo realizamos en Papantla, que es una comunidad de la zona del Totonacapan en Veracruz. Trabajamos en una casa templo que era un museo comunitario de máscaras. En esta casa se custodiaban máscaras que habían sido bailadas en ceremonias de curación de toda la zona. Después de la intervención que hicimos durante varios meses con estas máscaras, la curandera que custodiaba este museo nos donó algunas máscaras para que pudiéramos bailarlas en otros lugares, para que las lleváramos a pasear. Cuando se trabaja con la máscara, las bailarinas experimentan cambios en sus estados de percepción, que desde el palomonte son interpretados como estados de posesión intermedia, porque la bailarina puede sentir la irradiación de los espíritus, pero no pierde totalmente la conciencia, lo cual le permite la creación en términos escénicos. Por otra parte, cuando la máscara es usada como un espacio natural, por ejemplo, el desierto, dialoga con los espíritus del lugar de una manera distinta a como lo hace cuando se encuentra en la orilla de un río. Es decir, que cuando se baila la máscara en un espacio natural, esta permite a las bailarinas relacionarse no solamente con el espíritu que vive en la máscara, sino también con los espíritus de la naturaleza. El palomonte no es una religión que se basa en dogmas de fe, sino que está construido por un sistema de prácticas. Esto hace que las prácticas específicas puedan cambiar y adaptarse según las circunstancias. Las acciones ceremoniales dependen de los espíritus concretos con los que se trabaje. En Cuba, comúnmente los paleros bajan espíritus congos que fueron esclavos. Esto quiere decir que cuando se da la posesión, quienes hablan, cantan y danzan son estos espíritus congos. Los paleros trabajan con varios muertos, pero es común que tengan uno que es su espíritu principal. En mi caso, el espíritu con el que más trabajo es una curandera del norte de México que cura con plumas y con la imposición de manos. Estas son prácticas que son poco comunes en el palomonte en Cuba porque pertenecen más a las tradiciones de curandería de los pueblos originarios de México. Sin embargo, dentro del palomonte se entiende que un espíritu desarrolla las prácticas que realizaba en vida. Por lo tanto, la curación con plumas puede entrar perfectamente dentro de las prácticas religiosas del palomonte cuando se produce la posesión. En el mismo sentido, la integración de las máscaras permite la incorporación de ciertos detonadores de los cambios de conciencia que son más cercanos a las prácticas culturales de los pueblos originarios de México y porque, por lo tanto, son más accesibles para las bailarinas mexicanas. Entendemos la intervención del cuerpo en el paisaje como una relación que no está dada desde la dualidad que separa al cuerpo y el espacio, sino desde la mutua compenetración de los cuerpos humanos, cuerpos naturales, cuerpos vegetales, cuerpos de agua, cuerpos de tierra, cuerpos de aire. De manera similar a cómo se entiende que el palero y el desierto no son esencialmente diferentes, porque la posesión es simplemente un reacomodo del modo habitual en el que se da la compenetración entre ambos. En las piedritas de Basílides hablamos de cuerpos desdoblados, porque desde la máscara el cuerpo de la bailarina se desdobla como cuerpo espíritu, como cuerpo árbol, como cuerpo río. Los cuerpos desdoblados de las piedritas de Basílides no son los cuerpos de la representación, es decir, no son cuerpos que sustituyen a nada, sino que son multiplicidades que muestran diversos devenires. El sentir desvanecer y emerger es una obra escénica multidisciplinaria en la que se trabajó con el rito de paso hacia la maternidad. Durante su proceso de creación se realizaron 5 intervenciones en espacios naturales. En la primera parte, titulada Desde arriba yo, desde arriba tú, los dos adentro, se trabajó en el bosque y se abordó ese momento en el cual el espíritu del bebé entra en el vientre de la madre alrededor del 3er mes. La segunda intervención, titulada Me veo desde los ojos de allá, se realiza en las inmediaciones de un lago y se trabajó con el proceso de desmembramiento que vive la mujer como parte de su entrada en la maternidad, en el cual se desarticula la vida pasada para dar paso a un nuevo estado que implica la integración de un nuevo ser en el propio cuerpo. En la tercera intervención,
titulada Barriendo las nubes de abajo, se penetra en la desarticulación de los saberes heredados. Es una suerte de entrega de las estructuras mentales que bloquean el paso a la maternidad. La cuarta intervención, titulada Inicio, se realizó dentro de un río y se abordó el devenir del bebé del cuerpo materno. Es el momento en el que el cuerpo de la madre se funde con el cuerpo del bebé justo antes del inicio del trabajo de parto. La quinta intervención, titulada Esquirlas de tiempo, se realizó en la poceta de una cascada y se trabajó con el momento del parto, entendido como el nacimiento doble del bebé y la madre. Estas intervenciones fueron filmadas posteriormente, editadas y finalmente utilizadas en la construcción de una obra escénica multidisciplinaria, que transitaba por 5 momentos, desde los que se construyeron las intervenciones en el paisaje. Utilizando este mismo material filmográfico se realizó otra obra escénica multidisciplinaria titulada La niña que nació de un cascarón. Esta obra se realizó con 4 bailarinas que habían estado trabajando previamente con intervenciones en espacios naturales o con máscaras. La obra se centra más en la rememoración por parte de todos los presentes, tanto bailarines como espectadoras, de la vida intrauterina y el momento del nacimiento. En esta obra se trabaja con las máscaras y se interactúa con el cuerpo de los espectadores para hacerlos partícipes también de los procesos de transformación en los estados perceptuales, para lo cual se utilizaba una herramienta propia del palomonte. Es un dibujo llamado firma que permite transformar y reorientar la realidad. Los espectadores no eran conscientes de que estaban entrando dentro de este dibujo firma, porque al no formar parte de su cultura no tenían la capacidad de reconocerlo. Sin embargo, la firma actuaba sobre ellos aun cuando no fueran conscientes de esto. La travesía de los múltiples nacimientos fue otra obra creada con la metodología de las piedritas de Basílides. Para esta obra se trabajó con la estructura de los ritos de paso, que consta de 3 momentos principales: la muerte simbólica, que implica una desarticulación del mundo; el tránsito por el canal, que es experimentado como un momento de vacío que prepara para el tercer momento, que es el renacimiento. El primero de estos momentos se trabajó en las ruinas de un pueblo situado en las montañas desérticas de San Luis Potosí. Las ruinas durante el siglo XIX fueron un pueblo minero que fue abandonado durante la Revolución Mexicana. El pueblo, nombrado Real de 14, fue reconstruido posteriormente a un costado del pueblo original. El segundo momento de intervención se trabajó con unas lajas de piedra muy particulares que se encuentran en esas montañas desérticas. El tercer momento se trabajó en un riachuelo que corre por las montañas. Para la creación de la travesía de los múltiples nacimientos, también se trabajó primero con intervención en el paisaje, que fue filmada y posteriormente editada. Con este material filmográfico se procedió a la construcción de una obra escénica en la que el azar tuvo un lugar primordial para la organización de todos los materiales obtenidos durante todo el proceso de creación. Se decidió no utilizar las máscaras en esta ocasión porque las bailarinas ya contaban con las habilidades necesarias para trabajar desde la irradiación de los espíritus del desierto. Nos interesaba poder captar los rostros, cosa que la máscara no permite. Actualmente tenemos 2 proyectos de creación abiertos. Uno se relaciona con el volcán Popocatépetl, en particular con el espíritu del volcán que se conoce como Don Goyo. Cabe mencionar que los procesos de creación que se generan desde las piedritas de Basílides son procesos largos que pueden durar incluso varios años, porque implican una cierta compenetración con los espíritus del lugar en el que se trabaja. Con esta obra se está creando en diálogo con el volcán Popocatépetl y se está extrayendo información sobre los ritmos del volcán, como la dirección de la pluma, la cantidad de explosiones, la actividad volcanotectónica, el tiempo de tremor sísmico que tiene cada día el volcán. Con todo ese material se van a establecer ciertos patrones que serán traducidos a acciones corporales, como un modo de llamar al espíritu del volcán. El otro proceso de creación que se está realizando acontece en la Laguna Seca de San Marcos, en el estado de Jalisco, en México. La laguna es un espacio en el que las coordenadas se pierden entre los seres de arena que transitan el espacio disfrazados de tolvaneras. Es un sitio en el que todas las certezas, las descripciones y las formas se pierden, y con ellas el cuerpo se desmorona en su devenir laguna.
En esta laguna se trabajará con la aceptación de la muerte como un modo de generar la aceptación de la vida. La laguna es un espacio que por sus condiciones climatológicas es poco amigable con el cuerpo, dado que no contiene agua. Es un cuerpo de tierra arenosa bastante grande en el que no crece vegetación y en el que, salvo por algunos insectos, no hay animales. Esto hace que sea un espacio propicio para penetrar en la desarticulación de las sobresignificaciones que pesan sobre los cuerpos y nuestras vidas. En síntesis, podemos decir que la metodología de creación de las piedritas de Basílides dialoga con el palo monte, aportándole una cosmovisión y ciertas prácticas como la posesión que, al ser retomadas como procesos de creación, permiten generar obras en las que el cuerpo deviene paisaje y el paisaje deviene cuerpo.